Ok. Bien. El tema que vamos a ver a continuación se llama funciones trigonométricas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas, pues, son una parte fundamental son parte de una de las ramas fundamentales de la matemática, como es la trigonometría. Sí, y realmente son conceptos que se vienen construyendo desde la escuela, ¿no? Desde que ustedes empiezan a ver los triángulos, desde que ustedes pues empiezan a medir ángulos, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes ya van conociendo en el transcurso de su educación. Sí, además también, ustedes en octavo, noveno, más en décimo, sí, también ya empiezan a trabajar con lo que son triángulos, rectángulos y, y también a resolverlos, ¿no? Al resolverlos, cómo resolvemos los triángulos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Bien, estamos aquí. Ok. Entonces vamos a ver una pequeña introducción a funciones trigonométricas. Si no alcanzo a explicar todo lo que está aquí, ¿sí? Luego de terminada la sesión, yo hago una grabación y hago un solo video y lo subo a la plataforma, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos básicos que tienen que ver con las funciones trigonométricas, ¿sí? En lo que corresponde a las funciones trigonométricas, que vamos a analizar a continuación, pues empezamos a realizar o a revisar lo que son las razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas. Entonces, para las razones trigonométricas, eh, ustedes conocen que son tres. Bueno, son seis en realidad, pero vamos a trabajar en este caso con las primeras tres, ¿sí? Entonces le voy a pedir a Pierina Andrade, por favor, reinicie su audio, ¿sí? Y mencione las razones trigonométricas que usted conoce. Solo el nombre. Buenos días. Si no recuerda, diga tranquilamente, no recuerdo, profesor, y le damos paso a otro estudiante, no se preocupe. Son seno, coseno. ¿Entonces ahí? Esas de ahí son así. Dígalas Ya. con confianza. Ah, Seno, coseno. yo no me acuerdo. Yair Alviar, ¿usted recuerda cuál es la otra razón trigonométrica? Buenos días, profe. Me acuerdo que en décimo solo nos alcanzaron a enseñar hasta seno, coseno y tangente cerca del final del año, pero no Ya. sé si los teoremas de Tales y de Pitágoras también cuenten. Sí, sí. A ver, ya en lo que corresponde a seno, coseno y tangente, ¿no? Son las razones principales. Ya, gracias, Alviar. Son las razones Gracias, profe. principales. Pero también existen las cofunciones que se les llaman, ¿no? Que son eh, cosecante, la secante y la cotangente, ¿no? Que son las derivadas de las razones trigonométricas, ¿no? Y el teorema de Pitágoras está muy ligado a este triángulo rectángulo, está muy ligado a este triángulo rectángulo, ¿sí? Porque ayuda en la resolución del mismo, ¿sí? Tatiana Loja, Tatiana Loja, Tatiana Loja. Mande. Buenos días. Buenos días, Bien, profe. aquí tengo este triángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? ¿Usted sabe? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Tiene un ángulo recto de 90 grados que está justamente aquí, ¿no? Ujú, Aquí está el correcto. ángulo recto. Ya, muy bien, muchas gracias. De nada. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. No tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Ya, y para este triángulo rectángulo, que es rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí hay un ángulo de 90 grados, se lo represento usualmente así. Eh, entonces, para este triángulo rectángulo, usualmente trabajamos sobre un ángulo, ¿no? En realidad ya hay dos, pero vamos a trabajar en primer lugar con este ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo me da la pauta para yo nombrar
a estos lados del triángulo, ¿no? Entonces, los lados que están adyacentes a 90 grados se lo conoce como catetos, si recuerdan, ¿no? Catetos. Y el lado más largo del triángulo, pues es lo que corresponde a la hipotenusa, ¿no? Entonces, para este triángulo rectángulo tenemos los catetos A y B, y en este caso la hipotenusa C. ¿Por qué les decía que el ángulo que estamos analizando es importante? Es importante porque este me va a indicar pues cuál es el cateto opuesto o adyacente al ángulo que estoy revisando, ¿no? Y para revisar esto de aquí de opuesto o adyacente, puedo aplicar lo siguiente, ¿no? Yo sé que ustedes la conocen, pero de todas maneras lo vamos a hacer, ¿no? Imaginemos por un momento que este ángulo que está aquí es como un ojo, ¿sí? Es como un ojo. Entonces, ahí están las pestañas, ¿no? Entonces, imaginen que es como un ojo. Hacia donde ese ojo ve, hacia donde este ojo ve, ¿no? Que en este caso es, que hacia este caso es hacia acá, ¿no? Hacia acá, hasta donde está el cateto A, pues este cateto A será el cateto opuesto, ¿no? Hacia donde este ojo ve es el cateto opuesto. Y sobre donde descansa es el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ya una vez conocido pues esto de cateto opuesto o adyacente, entonces ahora sí yo puedo ya definir mis razones trigonométricas, ¿no? Tenemos la razón seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? La razón coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la razón pues tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si aquí tengo este ángulo, A, este ángulo teta, no sé, aquí tengo este ángulo teta, el opuesto pues será A, ¿no? Y la hipotenusa pues es C. Eso quiere decir que el seno del ángulo teta pues debería ser A sobre C. No, si yo quiero analizar el coseno, tengo que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, para este ángulo que está aquí mostrado, el adyacente sería B. Entonces, debería ser B sobre C, ¿no? Y la tangente, pues, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aquí tengo el opuesto. Acá el adyacente debería ser A sobre B. Debería ser A sobre B. Bien, debería ser A sobre B. Entonces, para este ángulo teta que está aquí, yo puedo escribir las razones trigonométricas pues, que ya había mencionado, ¿no? Seno de teta, opuesto sobre hipotenusa, A sobre C, coseno de teta, adyacente sobre hipotenusa, B sobre C, y la tangente, ¿no? Que es opuesto sobre adyacente, A sobre B. No, pero como les decía, este ángulo que está aquí, a ver, Valentina Washburn, le cedo la palabra. Profesor, buenos días. Bueno, Tengo una pregunta. El año pasado podíamos utilizar los dos ángulos. No sé si siempre va a ser ese ángulo o... ya voy a explicar eso de ahí. Ok, gracias. Ya de nada. Bien, entonces como decía Valentina, pues este no es el único ángulo que está en este triángulo, ¿no? Aparte del de 90 grados y este, pues tenemos también otro ángulo aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, como este es un triángulo rectángulo, las situaciones cambian para este ángulo superior, ¿sí? Ya, recuerden, para este ángulo superior también va a haber un opuesto y también va a haber un adyacente, ¿no? Pero en este caso, el opuesto para el ángulo omega que está aquí, debería ser ¿quién? Debería ser B, ¿no? Y el adyacente para ese ángulo omega, pues es A. O sea que si yo quisiera escribir el seno de omega, pues debería ser B sobre C, ¿no? Porque es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Eso sería para omega, ¿no? Y si yo quisiera escribir el coseno de omega, pues debería ser A sobre C, y asimismo la tangente de omega debería ser B
sobre, eso era lo que estaba preguntando su compañera, ¿no? Y efectivamente lo iba a mencionar. Entonces, aquí yo también tengo las razones trigonométricas para el ángulo omega, ¿ya? Melanie Castañeda. Melanie Castañeda. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Usted sabe cómo se le conocen a estos ángulos que están aquí? ¿Cómo se le conoce a este ángulo y a este ángulo que forman parte de este triángulo rectángulo? ¿Qué son esos ángulos, los dos? Ángulos agudos. Ya, aparte de agudos. No sé, profesor, no me acuerdo. Ya, algún estudiante que recuerde, levante la mano y le doy la palabra. ¿Cómo se conocen a estos, o qué son estos ángulos que están aquí? Valentina Washburn, ¿cómo se conocen estos ángulos? Creo que los llamaban mayor y menor. Casi, casi. ¿Algún otro estudiante? Bien, a estos ángulos que están aquí, omega y teta, que están aquí marcados con ese nombre, ¿no? A estos ángulos de aquí se los conoce como complementarios, ¿no? Ángulos complementarios. ¿Por qué son ángulos complementarios? Porque la suma de ellos da 90 grados, ¿sí? Por eso se lo conoce como ángulo complementario, ¿ya? Se lo conoce como ángulo complementario, ¿ya? Recuerden, complementario significa que suman 90, ¿no? 90 aquí más 90 de acá, 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Y hay una particularidad con estos ángulos complementarios, es que el seno de un ángulo es el coseno del complemento, ¿sí? Y lo puedo ver aquí, ¿no? Por ejemplo, el seno de teta. Si yo me hago referencia a teta, el seno de teta es A sobre C, ¿sí o no? ¿Cuál es el complemento para teta? Bueno, pues el complemento para teta es omega, ¿no? Y el coseno de omega, que es igual. Sobre ese mismo, ¿sí lo pueden ver aquí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? El seno de teta y el coseno de su complemento son lo mismo. Asimismo, el coseno de teta y el seno de su complemento, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa con las cotangentes, ¿no? Bueno, acá con las tangentes, ¿no? La tangente de un ángulo es la cotangente del otro, ¿no? Acá está escrito así, pero bueno, acá en las funciones seno y coseno se cumple eso de ahí, ¿ya? Bien, entonces, bien. Entonces ya hemos hecho un repaso, ¿no? Esto ustedes ya lo conocían del año anterior. Ustedes ya lo conocían, simplemente estoy haciendo un repaso porque necesito mencionarlo esto para el tema que vamos a ver a continuación, o que estamos viendo a continuación. Y bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando a mí me dicen que resuelva un triángulo rectángulo, tengo que encontrar las medidas de los ángulos internos y asimismo los lados de todos los lados del triángulo, ¿no? Entonces aquí para este ángulo teta, pues tengo el opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces necesito usar las razones trigonométricas y también estos datos que me dan para poder resolver el triángulo, ¿no? Entonces, para resolverlo, pues yo sé que tengo que usar las razones trigonométricas, pero vamos a hacer un análisis para ver qué razones trigonométricas puedo usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo analizo la tangente, si yo quisiera usar la razón trigonométrica tangente para encontrar hallar la solución a este triángulo, pues la tangente me pide el cateto opuesto y el adyacente. Pero para teta, yo tengo el opuesto, pero desconozco quién. Desconozco el adyacente. Eso significa que la razón tangente pues no la puedo usar. No, si analizo coseno, es el adyacente sobre la hipotenusa, conozco la hipotenusa, pero el adyacente pues no lo conozco. Entonces quiere decir que coseno
tampoco puedo usar, ¿no? Entonces, si no puedo usar tangente y coseno, pues analizamos seno y veo que tengo el opuesto, que es 5, y la hipotenusa. Entonces, como sí conozco el opuesto y sí conozco la hipotenusa, eso quiere decir que puedo usar la razón trigonométrica seno, ¿no? Quiere decir que esta razón trigonométrica sí la puedo usar. Bien, entonces vamos a llamar, para resolver este triángulo, vamos a llamar a este cateto, lo vamos a llamar B, ¿sí? Lo vamos a llamar B. Y si yo quiero encontrar, vamos a encontrar primero el ángulo teta, ¿no? Sabemos que el seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Bueno, aquí lo habíamos representado como A sobre C, siendo 5A y la hipotenusa C, ¿no? Al reemplazar los datos, pues tenemos lo que está aquí a continuación, ¿sí? Y aquí, para nosotros calcular el ángulo, usamos esta función, o esta función inversa, ¿no? Se le conoce como seno inverso o arco seno, para poder encontrar el ángulo, ¿ya? Esto de aquí lo van a usar mucho este año en física, por eso también es que este tema, pues, me interesaba también toparlo, porque este ángulo, encontrar el ángulo en física lo van a usar bastante y van a usar esto aquí, esta función seno inverso, ¿no? Miren que en la razón seno, en la función seno, el argumento, que es esto que está aquí adentro, es un ángulo. Cuando yo a la función seno le doy como argumento un ángulo, el seno de ese ángulo tiene que quedarme un número. 5 onceavos es un número racional, ¿sí? 5 onceavos es un número racional. Entonces, cuando yo hago el seno de una función, de un ángulo, perdón, el resultado es un número. ¿Qué pasa en seno inverso? En seno inverso, en cambio, el argumento es un número. Y cuando yo le doy ese argumento de un número, el resultado tiene que botarme un ángulo. Así que en este caso es 27.04. ¿Cómo usted encuentra este ángulo de aquí? Bueno, antiguamente usábamos tablas, ¿no? Pero ustedes pueden usar la calculadora. Ya voy a mostrar aquí cómo. Primero Valentina Washburn tiene una pregunta y después José Domínguez. ¿Sí? Valentina en primer lugar, pregunta. No, profesor, no había bajado la mano, perdón, disculpe. Ah, ya, ok. El segundo estudiante, Emiliano Domínguez, me parece. Profesor, buenos días. Sí, buenos días. Yo ya saqué Segundo. el seno en la calculadora. Ujú. Y usted lo que hace es tomar en cuenta, tomar en cuenta el redondeo, ¿no es cierto? Ajá, así es, por eso está aquí este de aquí. Ah, ya. Ya esa era mi Sí, duda, gracias. sí, ya lo voy a explicar en este momento. A ver, presten atención un momento. Ya. A ver, Pero fue una pregunta. dígame. Me di cuenta que usted en vez de igual usa como unas 2 olas. Ajá. Ya lo voy a explicar a continuación. Ok, gracias. Bien, tengo aquí el emulador de una calculadora. Esta es usualmente la calculadora que usan los estudiantes en el BI. Bueno, esto también lo pueden usar en esta función. La pueden usar también en sus calculadoras científicas normales, las que para este año a lo mejor deberían comprar para física. ¿Sí? No es tan avanzado como esta, pero más o menos son las mismas funciones, ¿ya? Entonces, usualmente se ve así, ¿no? La pantallita. Voy a cambiar aquí un poco, le vamos a poner en modo matemático. Y el ángulo, pues le voy a poner en grados, ¿no? Ya. Bien, entonces estamos ahí. Ya, entonces bien, aquí. Bien, entonces aquí, a ver. Quiero que observen esto de aquí, ¿verdad? Yo les decía que si yo quiero encontrar el ángulo, tengo que usar esta función seno inverso, ¿sí? Seno inverso del número. Entonces, aquí, no sé si pueden ver en la calculadora, aquí está la tecla que corresponde al seno. En la parte superior está pintado en amarillo el seno inverso. Entonces, para usar eso en amarillo, uso aquí este botón que se llama Shift, antes también llamado segunda función. Entonces, presiono Shift y presiono la tecla del seno inverso, ¿no? A ver.
Voy a borrar este. A ver, aquí sí. Entonces, Shift, seno inverso, ahí está, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí el número, ¿no? Que es 5 onceavos. 5 onceavos. ¿Ya? Ya, y aquí está. Ya, respondiendo a la pregunta que hizo Alvear, me parece. Sí, dice, profesor, usted no usa el igual, usó esta aproximación, esta igual como unas olitas. Bueno, esto de aquí significa aproximadamente igual, ¿sí? Y observen que aquí estoy redondeando con 2 decimales. Cuando yo uso esta función, en realidad esto de aquí me queda infinitos decimales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo puedo hacer un redondeo, a los 2 primeros decimales y observen que el segundo decimal es 3. Entonces, y después del 3 sigue el 5. Eso quiere decir que al redondear, pues me queda 4. Entonces, yo podría redondear a 27.04 grados. ¿Sí? Por esa razón usaba este símbolo que es de una aproximación, porque si no, aquí tendría que escribir todos los decimales que me muestra la calculadora y esos no son todos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, de esta manera, ¿no? Usando esta función, yo encuentro, ¿no? El ángulo cuando tengo seno, con seno inverso o arcoseno. Si tuviese la misma razón, por ejemplo, con coseno, también hay un coseno inverso o arcocoseno. Está aquí mostrado en la parte superior de la teclita del coseno, ¿no? Y asimismo para la tangente tenemos la arcotangente, ¿no? Puedo hacer la misma función. Bien. Entonces, entonces está claro ahí. Ya, vamos a continuar con la presentación. ¿Ves, profe? Dígame. No, le decía gracias. Ah, ya. Bien, entonces aquí estamos, ¿no? Hemos encontrado el ángulo que está aquí, ¿ya? Y como me piden resolver, pues ahora le he aumentado este ángulo omega, ¿sí? Entonces, como la suma de estos dos ángulos es 90 grados porque son complementarios, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer para encontrar omega es una resta, ¿no? Una resta. Si el ángulo que encontré para teta es 27.04, ¿no? Ya lo tomo aquí como exacto. Entonces al hacer la resta, pues me queda 62.96. Entonces ya tengo omega y ya tengo teta. ¿Qué me falta? Me falta este cateto B y para este cateto B, pues, puedo usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Recuerden que para el teorema de Pitágoras, ¿qué hacemos? Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿no? 121 menos 25. Tenemos ahí raíz de 96, ¿no? Entonces, 96 es 6 por 16, ¿no? Al hacer la descomposición, raíz de 16 es 4 y el 6 pues no tiene raíz cuadrada. Entonces me queda 4 raíz de 6 que aproximadamente es igual a 9.80. Si yo hago Pitágoras con 9.80 y 5, me va a quedar un número cercano a 11, ¿no? Para efectos de la resolución del problema, pues si aquí usé 2 decimales, entonces aquí también uso 2 decimales. Ya, esto es un concepto que ustedes ya lo conocían, ¿sí? Solamente estoy haciendo un repaso, ¿ya? Estamos haciendo un repaso. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo. A ver, ¿cuál es su pregunta? En este caso es 90 grados de W, ¿verdad? Pero en otros casos, ¿qué se hace? A ver, esta letra que está aquí se llama omega, ¿ya? ¿Por qué uso con 90 aquí? Porque este triángulo es, acuérdense, este triángulo es rectángulo. Entonces, si este es 90, para completar 180, la suma de estos dos debe ser 90, ¿no? Omega más teta, o los ángulos como usted, A, B, alfa, beta, como sea, aquí debería ser la suma de los dos 90 siempre, porque es un triángulo rectángulo. Si analizo otro tipo de triángulos, ahí sí comparo con 180 y la suma de los tres,
Pero al ser un triángulo rectángulo, basta con que yo haga la diferencia de 90 menos el otro ángulo, ¿sí? Para este triángulo siempre va a ser 90 para encontrar el otro ángulo, una resta, ¿ya? Bien, bien, entonces hemos hecho un repaso, ¿sí? Hemos hecho un repaso de esto de aquí. Bien, también quería hacer una revisión en lo que corresponde a la medida de los ángulos, ¿sí? Para las medidas de los ángulos tenemos dos tipos de medida, ¿no? Los grados sexagesimales y los radianes. Hay otras formas de medir los ángulos, pero vamos a usar estas que están aquí. Sí, vamos a hacer una explicación de estas dos que están aquí, de grados sexagesimales y radianes. Bueno, ¿en qué se basan los grados sexagesimales? ¿No? Recordarán que se basa en la división de partes iguales, no de una circunferencia. ¿En cuántas partes iguales? Entre 160 partes iguales. Aquí solamente está de 10 en 10, por la geometría de la figura, pues no se puede representar todas las divisiones. No, pero todas las particiones, ¿no? Son iguales. ¿Cuántas particiones? 360. Entonces ahí están los grados sexagesimales. Y la otra forma de medir un ángulo es con los radianes, ¿sí? Un radián equivale, es un ángulo plano que teniendo su vértice aquí en el centro, ¿no? Este es el ángulo. No, la circunferencia le corresponde un arco de igual longitud que el radio, ¿no? Entonces, aquí tengo el radio. Entonces, aquí tengo el radio, aquí tengo el radio. Y esta longitud de arco también es el radio. Cuando tengo eso, esta medida de aquí es un radián, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre los grados sexagesimales y los radianes? Bueno, para eso usamos el número irracional pi, ¿no? El número irracional pi. Este número pi ya lo usaban desde Babilonia, ¿no? Los babilonios se dieron cuenta de que al dividir toda la circunferencia, ¿no? La longitud de toda la circunferencia para el diámetro, eso quedaba pi, ¿sí? La longitud de toda la circunferencia para el diámetro quedaba pi. Entonces, de ahí aparece este número, ¿no? Y la conversión o la unidad de conversión me queda que es esta de aquí, que un pi radián equivale a 180 grados, ¿no? 2 pi radianes son los 360 grados de la circunferencia. Ojo que esto que está aquí es una relación de equivalencia, ¿no? Estrictamente o matemáticamente hablando no puede decir igual porque estos de aquí son grados sexagesimales y estos son radianes, ¿no? Los radianes es un número real. Entonces, matemáticamente no podría decirlo como igualdad, sino que es una equivalencia que me puede ayudar a la transformación. Ya, bueno, el tiempo para esta sesión se está acabando, ¿sí? Antes de que me cierre la sesión, como les decía, yo voy a hacer una grabación de lo que resta de esta clase, ¿sí? Les voy a subir este material a las diapositivas y también les voy a subir lo que es la ficha al Educalink y el Google Classroom, ¿sí? Entonces, en el transcurso del día yo estaré subiendo esas dos actividades. Bueno, por lo pronto ya tuvimos nuestra primera sesión sincrónica. Ya si alguien tiene alguna pregunta, rapidito. Si no, pues nos vemos en una próxima oportunidad.